Hoy por hoy, Ser Andújar. Tan solo hace unas horas que ha comenzado este 2020, este año en el que indudablemente en todos los hogares de Andújar y comarca, en toda nuestra campiña norte de Jaén, ha estado presente el brindis por el nuevo año y los deseos, muchos deseos, innumerables deseos. Pero si echamos la vista atrás en el tiempo, nos daremos cuenta que quizá algunos de los que en esa fulgurante Nochevieja nos sirven para brindar con alegría y con jolgorio por el nuevo año, luego se van diluyendo en el tiempo. ¿A qué se debe? Pues a partir de este momento vamos a invitarles a que se sienten en el diván de nuestra invitada, que es María López López. Ella es psicóloga y nos va a dar una explicación razonable y racional de esos sentimientos. Qué mejor que darle las buenas tardes y la bienvenida en este nuevo año a nuestros estudios. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Pues ansiosos en conocer cuáles son los objetivos, los deseos y qué nos pasa a todos los humanos por la mente cuando en ese 31 de diciembre pensamos que el año próximo vamos a cumplir centenares de deseos. Sí, la verdad es que con el nuevo año siempre llegan los nuevos propósitos, ¿no? Realmente yo creo que es una cosa que ocurre siempre, ¿no? El problema de todo esto, yo puntualizarlo de alguna manera antes de empezar, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que plantear esto a principios de año? Es decir, ¿por qué no podemos hacerlo en mitad del año? ¿Por qué no podemos plantearnos objetivos, no sé, en un febrero, ¿no? Yo creo que realmente a la hora de plantearnos objetivos es muy importante el establecer claramente esos puntos. Cuando una persona se plantea objetivos, unas metas, es básico ese punto de autoconocimiento, es decir, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es ese punto de partida, ¿no? Cuando uno tiene claro ese punto de partida, digamos que está aprendiendo a entenderse a sí mismo, sabe cuáles son sus límites y esos límites realmente sirven para establecer esos objetivos de los que hablamos, ¿no? O sea que sería como un proyecto importante a la hora de plantearnos esos propósitos, el comenzar, por ejemplo, a conocernos. Claro, porque al hilo de lo que estabas comentando, por ejemplo, las editoriales suelen, cuando llega Navidad, cuando llega después de vacaciones, a lanzarnos la posibilidad de crear colecciones y todo esto. Podría ser también una idea de decir, bueno, ¿por qué tiene que ser ese 31 de diciembre? Pues ¿por qué no cuando te vas a ir de vacaciones o vienes de vacaciones te haces también esa idea de lo que tu cuerpo, de lo que tu mente puede dar de sí? Sí, la verdad es que digamos que es un límite general para todo el mundo, ¿no? Todos terminamos el año en ese 31. Entonces, bueno, eso evidentemente las editoriales y los gimnasios y muchos sitios lo tienen clarísimo. Ahora lo vamos a ver bombardeándonos, ¿no? De esas colecciones, esos coleccionables, ¿no? Para principios de año todo el mundo va a tener ganas de decir, bueno, ¿por qué no empiezo, no sé, a coleccionar dadales o a coleccionar libros sobre el universo? No sé, todo esto hay un estudio que social. Nunca se van a poner esos dadales y nunca van a abrir esos libros. Efectivamente, todo queda en la intención, en ese propósito, ¿no? Sí. Lo importante de todo esto es que aquellos objetivos, aquellos propósitos que nos planteamos no se queden ahí, en esa intención, ¿no? Básicamente porque nosotros tenemos que diseñar lo que se llama un plan de acción. Ese plan de acción debe de abarcar, digamos, quizá de una forma general todas las áreas de nuestra vida o las máximas posibles, ¿no? Por ejemplo, relacionando estos propósitos con la familia, por ejemplo, pasar más tiempo con la familia, cómo nos podemos organizar mejor para eso, sobre nuestro trabajo, cómo podemos optimizar nuestros esfuerzos. Pues, por ejemplo, el tema de la salud. Empezamos todos que, bueno, voy a empezar a hacer deporte, me voy a quitar de fumar, voy a empezar, no sé, a comer más saludable, ¿no? Este tipo de cosas, realmente hay tantas áreas en nuestra vida que podemos modificar o incluso cambiar por completo, que yo creo que realmente hay que tener clara una cosa. La persona que quiere conseguir un objetivo, sobre todo debe ser constante, es decir, no es cuestión de más, sino de mantener algo durante más tiempo. Si nosotros nos planteamos un objetivo, es muy importante primeramente definirlo, es decir, ¿qué es lo que yo quiero plantearme? ¿Qué propósito tengo? Pues, por ejemplo, hacer más deporte, por ponerlo. Realmente no consiste en que yo esté todos los días haciendo deporte 2 horas.
A lo mejor, si mi propósito es hacer deporte, pues a lo mejor me puedo plantear empezar por 2 horas a la semana. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es cuestión de más veces, sino de mejorar esa calidad y mantenerla. Y yo creo que eso es uno de los puntos claves que nos hace un poco bajar la guardia, venirnos abajo y, bueno, dejar esos objetivos a lo mejor hasta el 31 de ese año, ¿no? María, como psicóloga y neuropsicóloga de la educación, es al mismo tiempo pues la mejor para ir puntualizándonos algunas de esas cosas que sí crees tú que estarían al alcance de los que estén en este momento viéndonos o escuchándonos. Bueno, pues por ejemplo, a la hora de establecer esos objetivos, ¿no? Es muy importante, como he dicho antes, definirlos, determinar qué es lo que queremos hacer. Además, a la hora de plantearnos objetivos, hay que preguntarse por qué quiero llegar a esos objetivos. Es básico tener estas cuestiones claras en nosotros mismos, ¿no? Y luego, por supuesto, ser realistas. Nosotros no nos podemos plantear, bueno, pues este año voy a ser astronauta. Bueno, pues depende en el momento de tu vida que estés y si realmente aspiras a eso o no tienes esa posibilidad, ¿no? Hay que plantearse objetivos realistas, que no sean excesivamente ambiciosos, sino que vayamos en una gradación a la hora de conseguirlo y, sobre todo, partir de algo general y buscar los puntos intermedios o esos puntos específicos que nos llevan, pues como si fueran escalones, ¿no? A ese punto general que es el que yo quiero conseguir. A lo mejor ese objetivo general lo voy a conseguir a lo largo del año, pero tengo que marcarme puntos intermedios, ¿no? Porque si no, quizá luego la decepción sea aún mayor, ¿no? Efectivamente. Realmente nosotros comenzamos con mucha motivación y esa motivación tiene altos y bajos durante esa etapa en la que nosotros queremos conseguir esos objetivos. Y es muy importante que, sobre todo, aprendamos a valorar el esfuerzo que hacemos. Tenemos que tener en cuenta que habrá épocas en las que nosotros, pues bueno, estemos más motivados, tengamos más energía, tengamos menos desgaste del tiempo de nuestro día a día y habrá otras épocas, pues las que estemos más cansados y a lo mejor también hay que ser un poquito más flexibles con uno mismo, ¿no? El respeto a uno mismo, el entenderse, el conocerse a uno mismo es algo básico, como decía al comienzo, ¿no? A la hora de establecer todo ese tipo de propósitos que nos podemos plantear y sobre todo, pues bueno, el tener esa paciencia y saber darnos esas palmaditas en la espalda a lo largo de ese trabajo que vamos haciendo, porque no es fácil, ¿eh? Es muy fácil aprender, pero muchas veces tenemos que desaprender, que es un ejercicio más difícil, y volver a aprender ese nuevo objetivo, esa rutina o ese hábito, ¿no? Que nos planteemos. Pensarán los telespectadores que es que le estamos hundiendo el primero de año, y no es eso, ni mucho menos. No queremos que este 2020, ustedes que nos estén viendo en este momento, piensen que pues vaya manera de comenzar el año. Simplemente queremos que luego no tengan que decepcionarse, porque las cosas más simples, más sencillas que les podríamos recomendar a nuestros telespectadores, ¿cuáles serían, María? Pues, por ejemplo, escucharse, es decir, a esa tormenta de ideas. Es muy importante que cuando nosotros planteemos un plan a la hora de conseguir esos objetivos, pues tengamos, por ejemplo, una tormenta de ideas. Muchas veces parecen cosas pues, que no tengan sentido, que sean absurdas, pero realmente, bueno, si atendemos a esa idea, podemos a lo mejor coger una o dos ideas que nos puedan ayudar mucho para motivarnos, incluso el preguntarnos cosas que nunca nos habíamos planteado, ¿no? Puede ayudar mucho a que nosotros empecemos a establecer esa rutina. Yo creo que es muy importante el tener la capacidad de ilusionarse por cosas nuevas, es decir, no podemos nunca tirar la toalla pensando de, bueno, el año pasado lo intenté, por ejemplo, intenté dejar de fumar, he vuelto a fumar. Yo creo que hay que entenderse a uno mismo, eso es muy importante, ¿no? Ese autoconocimiento, incido mucho en eso porque cada uno vamos a partir de unos puntos diferentes y cada uno vamos a llevar unos ritmos para eso. Pero lo que sí está claro es que cuando una persona es constante en su objetivo, al final acaba consiguiéndolo. Si uno piensa sobre voy a hacerlo o voy a conseguirlo, realmente eso no le va a dar ese freno a la hora de conseguir su objetivo, sino que de alguna manera va a ayudarlo, esa visualización de ese logro, de ese éxito, le va a ayudar a ese éxito de una forma muchísimo más óptima, ¿no? Y la mente del ser humano tiene fobias cuando cambia de año, cuando llega además una cifra que esta parece que nos trae un poco como cuando cambiamos del siglo, o llegó el 2012 o este es el 2020.
Bueno, yo creo que este año tenemos un año más, ¿no? O sea, mejor dicho, un día más, ¿no? Estamos contando con un año bisiesto. Pero no hay que centrarse en cosas apocalípticas ni nada de esto. A ver, cada uno tiene su forma de pensar, ¿no? Pero realmente yo creo que hay que prestar lo que se llama atención al presente. Da igual lo que de alguna manera nos espere mañana. Yo creo que si nosotros vivimos más en el presente, sacamos más partido de todo lo que nos está rodeando. Muchas veces esa capacidad que tenemos a la hora de filtrar nuestra realidad hace que veamos, dependiendo de nuestro estado de ánimo, hace que veamos las cosas de una manera u otra. Es decir, si yo estoy en un estado negativo, si yo tengo esa forma de pensar, esos prejuicios, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a la hora yo de filtrar mi día a día, es decir, hay una realidad que es para todos más o menos la misma. ¿Qué es lo que hace que cada persona perciba esa realidad de una manera diferente? El filtro que cada uno tenemos, esos factores que a nosotros nos influyen, nuestra experiencia, entre otras muchas cosas, ¿no? Y si nosotros a la hora de filtrar eso nos quedamos con lo negativo, porque nosotros ya partimos de un punto negativo interior, ¿qué es lo que hace? Que esa realidad la modifiquemos. Entonces, partimos todos del mismo estímulo prácticamente. La única diferencia es que tendemos a eso. Por eso es muy importante intentar ser lo más neutral posible. Claro, esto que estoy diciendo es como algo muy utópico, ¿no? Es algo que es muy difícil y realmente yo entiendo que cada uno tiene su experiencia personal, pero bueno, lo que hay que valorar es si lo que yo pienso me sirve o no me sirve. Si como yo hago las cosas o las desenlazo en mi vida, ¿a mí me sirven? ¿Son funcionales? ¿No son funcionales? O sea, es cuestión de uno mismo, de lo que digo siempre, ¿no? El saber lo que uno necesita, el saberse preguntar qué es lo que uno necesita. Y una parte importante de la sociedad, como son también los niños, los más jóvenes, que ellos evidentemente pues quizás no hagan esa lectura de cosas que quieren realizar en este año, pero que ahí están muchas veces los padres. No, porque este año ha empezado y tienes que hacer esto y tienes que hacer ello. ¿Hasta qué punto eso les puede influir? Pienso que más negativa que positivamente. Bueno, el marcar objetivo, el marcar rutina a un niño no es malo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que no es tanto marcarles nosotros, sino que ellos aprendan a marcarse sus propios objetivos. Sí que es cierto que al principio, pues bueno, hay que darle un poco de modelado, ¿no? De enseñarle un poco a esos niños cómo se puede uno organizar o cómo uno puede ser más óptimo en su día a día. Pero lo que no sale o parte de uno mismo, es muy difícil que ese tipo de tarea o ese tipo de idea se mantenga en una persona. Entonces, es como lo que nos han contado siempre, ¿no? No es tanto darte el pescado, sino más bien enseñarte a pescar, ¿no? Sí. ¿Y las redes sociales en qué pueden influirnos en positivo o en negativo en esa buena idea, en esos buenos propósitos de este 2020? Bueno, nos influye en todo realmente. Estamos rodeados de lo que es las nuevas tecnologías y bueno, yo creo que los mensajes, todo parte del filtrado que hablábamos antes, ¿no? Sí. Esos mensajes que nosotros vamos a ir encontrando. No solamente encontrando, sino que ese filtro va a hacer que los busquemos directamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, las redes sociales va a ser algo que siempre nos van a estar influyendo en cualquier cuestión de nuestra vida, ¿no? Lo que sí hay que intentar por lo menos tener una capacidad de seleccionar esa información y sobre todo entender que no todo lo que aparece en las redes sociales es cierto, ¿no? Pues la verdad que ha sido un placer inaugurar este 2020 con la presencia de María López aquí en nuestros estudios, pero yo no quisiera despedir esta interesante entrevista sin dejarte oportunidad para que algo que se nos haya quedado ahí pendiente, tú lo hagas llegar a nuestra audiencia. Bueno, pues principalmente el que entienda la gente que la motivación es algo muy importante a la hora de mantener un objetivo, pero sobre todo lo que uno tiene que tener claro cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus capacidades a nivel personal. Si uno cree en uno mismo, yo tengo claro de que cualquiera puede conseguir lo que se vaya proponiendo. Pues muchísimas gracias, María López, psicóloga y neuropsicóloga de la educación. Ha sido nuestra acompañante en este día, en este comienzo de 2020, para esos buenos deseos. Esperamos que, por supuesto, allá por final de este año bisiesto, tengamos oportunidad de hacer un balance y ojalá que entre ese pro y contra ganen las buenas sensaciones. Muchas gracias, feliz año. Igualmente, José María, gracias a vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.